Amén, hermanos. Dios me los bendiga en esta madrugada preciosa que el Señor nos permite por su misericordia. Estamos agradeciendo con el Señor, vea, por privilegio, hermanos, por la oportunidad que nos da de poder estar delante de su presencia en esta madrugada. Dios me los bendiga a cada uno. Vea, ahí donde se encuentre, hermano, dispongamos todo nuestro corazón para poder estar, decimos, bien despiertitos en esta madrugada. Vamos a ir, hermanos, ahí a San Juan, capítulo 12, versículos del 44 al 50. Para comenzar en esta madrugada, vaya buscando Juan, les decía, 12, del 44 al 50. Y vamos a orar antes de ir a esta escritura. Padre Santo, Señor Dios Todopoderoso, te damos las gracias, mi Dios, aleluya, en esta madrugada, Padre, por todas tus bendiciones, Señor. Gracias, Cristo, aleluya, por tu presencia, Dios mío, por la oportunidad, Señor Jesús, que nos regalas, Padre, de poder venir delante de tu presencia de madrugada, buscando de tu gracia y de tu misericordia, mi Dios. Muchas gracias, bendito sea tu nombre, Padre. Glorifícate en esta madrugada, Señor, a través, Padre Santo, aleluya, de este culto que vamos a comenzar, Padre Santo, aleluya, en estos momentos, Señor. Ayúdanos, Dios mío, aleluya, que todo lo hagamos para tu gloria y para tu honra, Señor. Ayúdanos, danos, Padre Santo, en libertad, danos esa gracia de poder estar delante de tu presencia con reverencia, Señor, con temor, Padre. Ayúdanos, Señor Jesús, aleluya, te necesitamos, Dios mío, aleluya, para que todo salga, Señor Jesús, aleluya, de la mejor manera, como a ti te agrada, Padre. Toma nuestras vidas, nuestros corazones, Padre Santo, aleluya, danos disposición, Señor, que tengamos búsqueda, Padre Santo, aleluya, que tengamos todo el corazón, Padre Santo, puesto, Señor Jesús, aleluya, Dios mío, en todo lo que hacemos, Señor Jesús, aleluya. Danos, Señor Jesús, espíritu de gracia, Padre Santo, aleluya, para hacerlo con reverencia, Señor Jesús, aleluya, con temor, Señor. En el nombre de Jesús, aleluya, bendice a nuestros hermanos, a cada uno de los que van a estar, Padre Santo, participando, de los que van a estar, Padre Santo, oyendo, Señor Jesús, aleluya, y participando en la oración, Señor Jesús, de los cantos, Dios mío. En el nombre de Jesús te lo pedimos todo, mi Dios. Muchas gracias, Padre. Muchas gracias, Señor. Amén, mis hermanos. Bueno, así como están ahí, pues vamos a la palabra del Señor. Les decía ahí en San Juan, capítulo 12, mis hermanos, del 44 en delante. Y dice así la palabra del Señor, para gloria y honra de su nombre. Mas Jesús clamó y dijo: el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Y el que me ve, ve al que me envió. Yo, la luz, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí no permanezca en tinieblas. Y el que oyere mis palabras y no las creyere, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. El que me desecha y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Mis palabras tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará en el día postrero. Porque yo no he hablado de mí mismo, mas el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que había de decir y de lo que había de hablar. Y sé que su mandamiento es vida eterna, así que lo que yo hablo, como el Padre me lo ha dicho, así hablo. Amén, mis hermanos. Bueno, pues vamos a entrar en esta madrugada preciosa, ¿verdad? Siempre pensando de que la palabra del Señor no vuelve vacía, mis hermanos, que siempre va y va con el fin y es prosperada, dice, para lo cual el Señor la envía. Y yo creo que, sin duda, hermanos, porque ya sabemos que la palabra del Señor dice que es viva, ¿verdad? Nosotros somos testigos de ello, ¿verdad? Como el Señor fue haciendo la obra en nosotros, hermanos, del oír, dice, que vino la fe. Nadie ha venido con fe, sino hasta que comenzamos a creerle
al Señor, hermano, por medio de la palabra. Así es que dice acá, hermanos, una vez más, ya vamos a comenzar, hermano, en este versículo 44, donde dice, mas Jesús clamó, dice, y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. La Escritura nos dice, mis hermanos, de que el Señor hizo muchas maravillas. Tanto fue así, dice, que su fama, dice, que corrió, hermanos, abarcó todo Jerusalén, dice, Judea, y todos los contornos, dice, a su alrededor. Vea, nadie se había quedado, como decimos, sin oír hablar del Señor Jesús, hermano, porque su fama, dice, que se engrandeció de tal manera, hermano, de que muchos, dice, que creyeron en él, mis hermanos. Muchos, dice, de los sacerdotes, de los príncipes, dice que muchos creyeron en él, solamente de que dice de que porque estaban ahí los fariseos, que eran tan religiosos, ¿verdad? Y tenían miedo, hermano, de que los expulsaran, ¿verdad? De entre ellos, hermano, porque amaban, dice, más se atrevían, hermano, a declararlo, a testificarlo, a decir verdaderamente, hermano, que ellos creían también en el Señor, sino que se lo guardaban en su corazón. Debido a eso, dice que fue que el Señor comenzó, hermano, y él, ¿verdad? Dice que clamó, ¿verdad? Él, hermano, me imagino que lo hizo con la mira, hermano, que despertaran, que se dieran cuenta verdaderamente, hermano, de quién era él. ¿Verdad? Yo sé de que, pues esto no es fácil, hermano, humanamente hablando. ¿Verdad? Yo creo que lo hubiera sucedido lo mismo a nosotros también aquí, hermano, donde quiera que hubiésemos estado, si alguien hubiera venido, pues haciéndose pasar, hermano, no pongámosle como Dios, sino como hijo de Dios, solamente así, a lo mejor no le hubiéramos creído tampoco. Así es que no es fácil, muchas veces nosotros decimos, pero ¿cómo no le creyeron al Señor? Si Él hacía tantas cosas, tantas maravillas, ¿me entiendes? Pero la Escritura nos dice así, hermano, y nos quedamos con eso, de que verdaderamente, a pesar de que el Señor había dicho de que el pueblo de Israel iba a ser cegado los ojos, ¿verdad? Que no iban a ver, hermano, con sus ojos ni sus oídos iban a poder oír, iban a estar incircuncisos, dice, de tal manera, hermano, que no pudieran ver la gloria de Dios, la gracia de Dios que había, hermano, en nuestro Señor Jesús, ¿verdad? Porque él la imagen, dice, del mismo Dios, hermano, la misma sustancia, dice, vea, en muchas escrituras, hermano, y aún así no pudieron ver la gloria del Señor porque estaban cegados los ojos, hablando de la mayoría de personas, hermano, allá en Israel, pero sí hubieron, como les digo, príncipes, ¿verdad? Grandes, hermano, los mismos sacerdotes que sí creían en él. Y debido a eso es que el Señor clamó de tal manera, hermano, que pudieran ellos reaccionar, que pudieran ellos comprender, ¿verdad? De que quién era verdaderamente el Señor. Y dice aquí que Él clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino dice en el que me envió. Mas Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Vea qué controversial es este versículo. Como que él dice de que el que cree en él, dice, no cree en él a la misma vez. Mas Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, vea, no cree en mí, sino en el que me envió. Bueno, claro está de que aquí el Señor Jesús lo que les estaba diciendo es de que el que creía en él, en realidad, no creía en él, ¿verdad? Sino en el que le envió. Hablando, hermano, de su Padre, ¿verdad? De la esencia de Dios,
de Dios mismo, hermano. Y debido a eso es que el Señor dice estas palabras, dándoles a entender, hermano, esto es muy parecido como aquel texto donde la Escritura dice de que creed, dice, en Dios, pues creed también en mí. Dando a entender, hermano, de que el Señor Jesús, pues era el mismo Dios manifestado en carne. A eso se refiere aquí en este versículo donde dice, mas Jesús clamó y dijo, el que cree en mí, no cree en mí, sino en el que me envió. Él estaba diciendo de que todos los que creían en él, verdaderamente estaban creyendo en Dios. Así de sencillo. En nadie más. Porque él reconocía, él sabía, hermano, de que nadie estaba creyendo en Dios, sino no era en él, sino que en Dios, ¿verdad? Porque lo que él hablaba, hermano, era de parte del Señor. Lo que él manifestaba era de parte del Señor. Él lo que daba testimonio, hermano, era de la luz verdadera, ¿verdad? Que había venido a este mundo, mis hermanos, y debido a eso, él sabía que todos los que son de Dios, dice que oyen, dice, las palabras de Dios, y los que no son de Dios no van a oír la palabra del Señor. Aquí en el 45 lo dice, refiriéndose a lo mismo, también dice, y el que me ve, dice, ve al que me envió. ¿Verdad? Parecido, de estos textos hay muchos, mis hermanos, dando a entender pues que verdaderamente Él era la imagen, Él era la sustancia, Él era, hermano, el Dios manifestado, Él era, hermano, como dicen, lo divino hecho carne, ¿verdad? Él era el Dios que es espíritu, que no se ve, ahora estaba, hermano, manifestado como una persona. Dice, el que me ve, dice, ve al que me envió. Nosotros sabemos de que a Dios en su esencia no se le puede ver, pero acá dice de que el que le veía a él, veía al que le envió. De qué manera le estaban viendo al que le había enviado en la manifestación. Porque la Escritura nos dice a nosotros, hermanos, que el Señor Jesús dice que Dios reconcilió, dice, el mundo, dice, en Cristo Jesús. ¿Verdad? Claro, está en la manifestación. Entonces vemos nosotros, pues, de que el que veía al Señor Jesús veía a Dios, hermano. ¿Verdad? Nosotros no tenemos problemas con eso. Ya sabemos que, ¿verdad? Se nos predica, se nos ha enseñado un solo Dios, ¿me entiendes? Pero sabemos que hay personas que nos van a estar escuchando, quizás van a haber personas que están, hermanos, comenzando en los caminos del Señor. Pues quiero decirles de que nosotros no creemos, la Escritura no nos dice que haya más de un Dios, ¿verdad? Un Dios que se ha manifestado de muchas maneras, ¿verdad? Y que el Señor Jesús, hermano, es ese mismo Dios manifestado en carne. Por eso aquí es que dice, el que me ve, ve al que me envió. El mismo Felipe en cierta ocasión, hablando de San Juan 14, ¿verdad? Dice de que Felipe le preguntó, Señor, muéstranos al Padre y nos basta. Y el Señor Jesús pues le dijo, tanto tiempo a Felipe, dice, que estoy con vosotros y no me habéis conocido. El que me ve, dice, a mí, dice, ha visto al Padre. Entonces conocemos nosotros y sabemos, hermano, de que el Señor Jesús es el Dios manifestado en carne. Sigue diciendo aquí en el 46, yo la luz, dice, he venido al mundo, para que todo aquel que cree en mí, dice, no permanezca en tinieblas. Vea, hermano, de qué manera acá la Escritura nos dice que Él era la luz. ¿Verdad? La luz que alumbra, dice, a todo ser viviente. Él es la luz, hermano, y dice que la luz resplandece en las tinieblas, y vemos nosotros, hermano, que la Escritura dice de que el Verbo fue hecho carne y vimos, dice, toda su gloria. O sea, pudimos ver
todo lo que resplandeció Dios, hermano, que es luz en las tinieblas, como a través de todas sus maravillas, de todo lo que Él hacía, de que sanaba, hermano, toda clase de enfermedad, ¿verdad? No había nada, hermano, que se le sujetara a Él, ¿verdad? Unos demonios, dice que salían, hermano, de las personas que estaban atadas, que estaban en tinieblas, ¿verdad? Entonces vemos nosotros que verdaderamente la luz, hermano, que verdaderamente es luz, ¿verdad? Que es Dios mismo, mis hermanos, ha venido a este mundo, ¿verdad? ¿Para qué? Para que todo aquel que en mí, dice, crea, no permanezca en tinieblas. Cuán importante es, ¿verdad? La palabra del Señor, mis hermanos. Incluso la Escritura dice, ¿verdad? Que si el Hijo, dice, los libertares, seremos verdaderamente libres, dice la Escritura, hermanos. ¿Por qué? Porque sabemos nosotros, hermanos, de que quien ha venido, pues, a libertar, quien ha venido a salvar, quien ha venido, hermano, a rescatar, es Dios mismo, ¿me entiende? Por eso podemos nosotros decir con toda libertad, hermano, que si el Señor Jesús los libera, los libra, verdaderamente dice que sí seremos libres, hermano. Y ahora conocemos nosotros esa libertad que el Señor nos ha dado, hermano, ¿verdad? Esa gracia de conocerle, hermano, ¿verdad? Sabemos nosotros, hermano, de que el conocer a Dios es, como dicen, adquirir sabiduría de parte del Señor, porque por causa precisamente, hermano, de esas tinieblas, por causa, ¿verdad?, de esa oscuridad, de ese sentido, hermano, oscuro que nosotros teníamos, porque la Escritura misma dice que el Señor les abría el entendimiento, hermano, para que conociesen desde las Escrituras. El Señor es el que se encarga, hermano, de manifestar su gracia. Incluso el Señor decía de que recibirían, hermano, poder, recibirían el Espíritu Santo, ¿verdad? Y que Él le iba a glorificar a Él, hermano, que Él era el que iba a dar testimonio, ¿verdad? Y donde sabemos nosotros que donde está el Espíritu del Señor, dice que allá hay libertad, hermano. Ahí es donde verdaderamente está esa luz también, ¿verdad? Manifestada, hermanos, en nuestras vidas, ¿verdad? Pero eso es el mismo Señor, hermano, el mismo Dios manifestado en carne, donde dice aquí, yo la luz he venido al mundo, dice, para que todo aquel que cree en mí, dice, no se pierda, sino que permanezca, hermano, en tinieblas, que no permanezca, dice, en tinieblas. Eso es lo que el Señor ha venido a hacer, mis hermanos, a quitar esas tinieblas, bendito Dios, aleluya, que ha alumbrado nuestros ojos espirituales, mis hermanos, para conocerle, para verdaderamente conocer la verdad, porque la Escritura misma lo dice, y conoceréis, dice, la verdad, dice, y la verdad, dice, os librará, ¿verdad? Dando a entender, hermano, que el conocimiento es importante, ¿verdad? Aquí dice que los libertará. ¿En qué sentido los librará, hermano? Los libertará esa palabra. Bueno, en el sentido, hermano, de que se han ido las tinieblas, que se ha ido esa ignorancia, mis hermanos, de que nosotros teníamos en el mundo. Cuando viene esa palabra, hermano, ingerida, cuando viene el Espíritu Santo, hermano, que nos enseña, dice, todas las cosas, para que aprendamos nosotros, hermano, a discernir entre lo santo y entre lo fato, entre lo que es de Dios, hermano, y lo que es del enemigo. Vea, para eso se necesita, hermano, el Espíritu de Dios, ¿verdad? Para que nosotros podamos distinguir entre una cosa y la otra. Sigue diciendo la palabra del Señor, mis hermanos, aquí en el 47. Dice, y el que me oye, el que oye, dice, mis palabras y no las creyere, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar al mundo. Vea, hermano, de que el Señor verdaderamente
se cumple la palabra de Isaías, capítulo 6, donde habla, mis hermanos, de que el Señor, pues, dice que dijo, he aquí, envíame a mí, ¿verdad? Y dice que Dios le dijo, pues, ve, y habla, dice, vea, mas no, dice, mas no vocearás, no juzgarás, ¿verdad? Con tus ojos verás y no verás, y oirás y no oirás, ¿me entiende? Dando a entender, hermano, de que el Señor no venía a juzgar, ¿verdad? Sino que venía a salvar, hermano, las almas. Venía, como dicen, como libertador, ¿verdad? A sacarnos a nosotros, hermano, de estas densas tinieblas que sabemos, hermano, que de ahí nadie sale, si no es el Señor el que lo saca a uno, mis hermanos. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque la ley del pecado, hermano, la ley, dice el apóstol Pablo, de que él, aún, hermano, siendo un religioso, ¿verdad? Un conocedor de las Escrituras, pero sin el Espíritu Santo, nada más con la letra, mis hermanos, un fariseo celoso, ¿verdad? Que había recibido la ley, hermano, que también, ¿verdad? Había recibido la data, dice, vea, el culto y todo ello, hermano, pero a pesar de que habían recibido todas estas cosas, seguían en tinieblas, mis hermanos, seguían en esa ignorancia, ¿verdad? Y él era testigo que dice de que la ley era santa, la ley sí era buena, hermano, pero aún dice, cuando la ley vino, dice, ella me mató, ¿verdad? Es cuando más, dice, creció el pecado, dice, por cuanto ya había conocimiento, por cuanto ya decía que era malo, hermano, que era bueno a través de la palabra del Señor, ¿verdad? Pero él seguía, hermano, todavía con esa ley, dice, del pecado, hermano, que él quería hacer una cosa, dice, pero hay una ley, dice, en mí, que hago, dice, lo que no quiero, eso salgo haciendo a la larga. Pero bendito Dios, dice luego él, hermano, de que en Cristo Jesús, dice el Señor nuestro, me ha librado, dice, de esa ley, hermano, de la muerte, hermano. ¿Por qué? Porque ahora conocía la ley del Espíritu, la ley de la vida, la ley, hermano, verdaderamente de luz, de lo que estamos hablando nosotros, la verdadera luz que da conocimiento a nosotros, hermano, para poder venir a los pies de Cristo. Él dice siempre que el 47, el que oye, dice, mis palabras y no las creyere, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar al mundo, sino a salvar el mundo. La Escritura dice que Él no vino a condenar al mundo, claramente, hermano. Él lo ha venido a salvar. El tiempo de la gracia, hermano, el tiempo de la venida del Señor es únicamente para venir a salvar, para venir, hermano, a buscar lo que se había perdido, como dice las Escrituras, mis hermanos. Vea, ese tiempo, hermano, ahorita del Señor no es de juzgar. El tiempo para juzgar vendrá más adelante, hermano, ya cuando todas las cosas estén en su lugar. El Señor hará tiempo, hermano, se sentará, dice, en su trono a juzgar a las naciones, hermano, y no habrá quien no sea juzgado. Pero ahora no es el tiempo de juzgar, pero él dice que él, todo aquel que no recibe las palabras, dice, no las cree, pues está bien, como quien dice, si no las quiere creer, yo no le juzgo, porque no he venido a juzgar, dice, sino, dice, a salvar el mundo. Vea, el Señor ha venido, mis hermanos, a salvar al mundo únicamente. Y dice ahí en el versículo 48, el que me desecha y no recibe mis palabras, tiene quien le juzgue. Dice, las palabras que he hablado, ella le juzgarán en el día postrero. Vea, mis hermanos, si no tenemos razón muchas veces de decir nosotros, verá que la palabra, mis hermanos, recibida salva. La palabra, mis hermanos, ingerida salva.
La palabra, hermano, que se acepta, traerá su fruto, ¿verdad? Pero la palabra desechada, mis hermanos, aquí se cumple la palabra de que dice de que lo que habla Isaías, hermano, de que la palabra de él será, dice, prosperada, para lo cual él la ha enviado. La palabra del Señor, el Señor la envía, hermano, y lleva su cumplimiento. Verás, si se recibe, hermano, dice, todo aquel que cree en mí, dice, no vendrá, dice, a condenación, mas pasó, dice, de muerte a vida. ¿Verdad? Ese es el que recibe el evangelio, el que recibe la palabra, el que cree, hermano, como dicen, en el Señor Jesús, porque ya sabemos nosotros, hermano, que Él, nadie dice que va al Padre, hermano, sino por Él, por el sacrificio, por lo que Él hizo, ¿verdad? Por esta venida, hermano, que Él vino a morir en la cruz del Calvario, vino a salvarnos, ¿verdad? Nos ha mostrado la verdadera luz, hermano. Vean lo que es capaz de hacer nuestro Señor Jesús, hermano. Él es único. Y acá nos dice en este versículo 48 que el que le desecha y no recibe sus palabras, tiene quien le juzgue. La palabra que he hablado, ella le juzgará, dice, en aquel día. Aquí se cumple donde la palabra, hermano, es enviada, ¿verdad? A las personas cuando uno llega, hermano, a predicarles, a hablarles la palabra del Señor. Y el que la recibe, hermano, como dicen, ya recibe al Señor, ¿verdad? Le viene bendición, le viene salvación. Pero el que no le recibe, dice el hermano, de que ella le juzgará en aquel día. Esa palabra, hermano, como dicen, allí estará presente. Esa palabra, hermano, no se perderá, no estará vacía, también testificará delante de la persona, hermano, de todo aquel que también se le envió el mensaje, se le envió la palabra, pero que no la recibió, que no la aceptó, que endureció su corazón, hermano, porque amaron más las tinieblas, dice, que la luz. ¿Por qué, hermano, más las tinieblas que la luz? Porque la Escritura nos dice, hermano, de que el que ama las tinieblas, dice, el que ama el pecado, hermano, ama las tinieblas y no quiere venir, dice, a la luz para que sus pecados, dice, sus faltas, ¿verdad? No, dice, le redargullan, mis hermanos, en su vida. Por eso quiere vivir libremente a su antojo, a como él le venga en gana, mis hermanos. ¿Por qué? Porque no quiere compromiso, no quiere saber nada con el Señor. No es porque no pudieran venir, porque la Escritura dice que a nadie llamemos incrédulos, mis hermanos, porque todos conocen, dice, lo de Dios, hermanos, echa de ver, dice, desde la fundación del mundo, mis hermanos, la creación misma da testimonio, ¿verdad? Nuestras conciencias dan testimonio de Dios, hermanos, que es una realidad. Entonces vemos nosotros, mis hermanos, de que acá la palabra dice que es la que lo juzgará, hermanos, en aquel día, nos dice aquí en el 48. Vean, nadie más, así es que en la palabra, hermanos, estará allí presente. Vea, por eso decimos nosotros que pongamos oídos, que pongamos atención. Vea, no es en vano, mis hermanos, el poner atención es donde vamos nosotros a poder hallar gracia delante de los ojos del Señor, porque mejor, dice, que es poner atención, hermano, que el mismo sacrificio, dice, todo lo que nosotros podamos hacer, ¿verdad? Si no ponemos atención a la palabra del Señor, si no ponemos diligencia, mis hermanos, no va a ser agradable al Señor, porque el Señor lo que más principal busque es que nosotros seamos obedientes, vea, que le obedezcamos al Señor para que el Señor pueda bendecirlos, y va a tener que ser en la diligencia que pongamos nosotros, hermanos, con la palabra del Señor. Así es que espero que estemos entendiendo, mis hermanos. Dele gloria, dele gracias al Señor,
por la oportunidad, hermanos, que se nos predica, que se los insta. Verá, dijo el apóstol Pablo, siempre les voy a estar diciendo, dice, las mismas cosas, dice, porque, dice, en ellos no hay ninguna pérdida, mis hermanos. Vea, ese es el mandamiento, dice, el mismo que nosotros les predicamos, dice, el que fue desde el principio. Verá, las mismas cosas, hermanos, se los están diciendo siempre, con el fin de que nosotros obedezcamos, con el fin de que nosotros seamos más diligentes, mis hermanos, más cuidadosos con las cosas del Señor, que verdaderamente nosotros seamos personas, mis hermanos, que atendamos las cosas del Señor antes que otra cosa, mayormente cuando estamos, ¿verdad?, oyendo la palabra del Señor, que haya reverencia, que haya oído, mis hermanos, porque de eso va a depender para que nosotros le obedezcamos a Dios. Si nosotros entendemos la palabra, lo que Dios nos está hablando, hermanos, vamos a poder nosotros también comprender qué es lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, mis hermanos. Así es que así nos dice aquí la Escritura, pues, de que la palabra es la que nos va a juzgar en aquel día, hermano. Ahorita cualquiera puede desechar la palabra y puede ignorar la palabra y se la puede llevar, como dice, de campeón, que todo está bien, que no hay ningún problema, que él, ¿verdad?, mejor no pone oído a las cosas del Señor, hermano, pero en aquel día va a ser lo duro, ¿verdad?, cuando ya no se puede hacer nada, cuando ya no haya oportunidad, cuando ya la palabra solamente esté, hermano, como dicen, como ayo sobre su vida, ¿verdad?, la que lo juzgará en aquel día por no haber atendido esa palabra del Señor. Vamos a ir entrando ya, hermano, finalizando esta enseñanza. Aquí en el 49 dice de esta manera: porque yo no he hablado de mí mismo, mas el Padre que me envió, Él me dio mandamiento de lo que he de decir y de lo que he de hablar. Vea, hermano, de que por eso el Señor Jesús siempre Él solía decir de que estaba bien, ¿verdad?, que si no creían en Él, hermano, primeramente aquí está hablando de que las palabras que Él hablaba, no las hablaba de Él mismo, sino que todo lo que Él hablaba era lo que había oído y se cerca de su Padre, lo que está siempre, hermano, ¿verdad?, en esa comunión constante de nuestro Dios, más bien hablando humanamente, pero sabemos nosotros que todo, hermano, en Dios, en el Señor Jesús, se encuentran las dos naturalezas. De ahí que cuando les estaba hablando esta palabra, hermano, en este sentido, de esta manera, era Dios mismo el que les estaba hablando, hermano, porque Él no hablaba, dice, de Él mismo, sino que hablaba, hermano, todo lo concerniente que a Él se le había encargado, hermano, que llevara a cabo, que Él hiciese. Entonces Él no predicaba, no enseñaba de sí mismo, sino que Él enseñaba la palabra del que le había enviado, o sea, del Padre, porque yo no he hablado de mí mismo, dice. Vea, Él no hablaba de Él mismo, vea, ni de Él, vea, ni de lo que Él pensaba, en otras palabras, hermano, más el Padre que me envió, dice, Él me dio mandamiento de lo que había de decir y lo que había de hablar. Esto es bien importante. Esto es lo que nosotros siempre tenemos que tomar en cuenta, mis hermanos, también cuando hablamos, ¿verdad?, cuando predicamos, cuando enseñamos, y se nos insta, y en Timoteo dice que es necesario que el obrero de Dios se presente a Dios, dice que ha trazado bien la palabra, que no tiene de qué avergonzarse, mis hermanos, ¿verdad? En otras escrituras, en Corintios, nos habla que nosotros, hermanos, que hemos recibido, dice, el ministerio de la reconciliación, mis hermanos, que quitemos todos los escondrijos de vergüenza, dice, no andando con astucia, ni adulterando la palabra del Señor, dice, ¿me entiende?, sino por manifestación del Espíritu, hermano, dando testimonio
de la verdad, ¿me entiende? Así como el Señor mismo dio testimonio, hermano, ¿verdad? Concerniente a todo lo que es de Dios, porque Él no habló, hermano, palabra de Él, sino que Él habló todo lo referente, ¿verdad? A Dios, que aquí le dice mi Padre, y lo era, hermano, en esa humanidad, claro está, ¿verdad? Porque dice que mayor es el dueño de la casa que la casa misma, dando a entender, hermano, que el ropaje, que el cuerpo, que el Señor se vistió acá en la tierra, ¿verdad? Tenía, como dicen, padre, mis hermanos, y aquí dice de que él nunca habló, hermano, de sí mismo, sino que hablaba lo que el Señor le indicaba. Y para finalizar, hermanos, nos dice aquí el versículo 50, dice, y sé que su mandamiento es vida eterna. Así que lo que yo hablo, como el Padre me lo ha dicho, así hablo. Imagínense si no el Señor no lo iba a hacer, hermano, si Él dice que estaba escrito en el envoltorio, hermano, o sea, en el libro de la ley, ya estaba. Dice, el hacer, dice, tu voluntad, dice, heme agradado. Vea, esto era, hermano, como dicen, su pan, su comida, hermano, como el Señor mismo le dijo en una ocasión, dice a sus discípulos allá, cuando la samaritana, cuando lo encontraron, mis hermanos, los discípulos hablando, dice, con esta mujer, y ellos habían ido a buscar alimento, hermano, para que comieran, y el Señor les dijo, no, pues dice, yo, dice, dice ya, como dicen, comí, ya almorcé, ¿verdad? Porque él había hablado, hermano, la palabra del Señor, ¿verdad? Ya él se había, como dicen, ya estaba satisfecho, mis hermanos, el Señor, ¿verdad? Porque había, hermano, hecho lo que el Señor quería que hiciese, ¿verdad? Porque era su anhelo, ¿verdad? Dar la luz, hermano, a conocer en las tinieblas, en densas tinieblas, y el Señor, hermano, lo estaba haciendo, ¿verdad? Y lo hizo de la mejor manera, ¿verdad? Dice, el mandamiento, dice, es para vida eterna, para salvación, hermano, ¿verdad? El mensaje, ¿verdad? Del Evangelio, mis hermanos, es lo principal, es la salvación que aquí nosotros encontramos, hermano, y nos debe de preocupar, porque es para liberarnos, es para ser libres, ¿verdad? Es para alcanzar, hermano, como dicen, el propósito por el cual hemos sido llamados a través de esta palabra preciosa del Señor, a través del Evangelio, hermano, de lo que Él hizo en la cruz del Calvario a favor nuestro Señor Jesucristo muriendo en la cruz, ¿verdad? Y resucitando, hermano, para poderlos llevar con Él mismo, ¿verdad? Sus moradas celestiales. Aquí nos dice, y sé que su mandamiento, hablando el mandamiento que Él traía, ¿verdad? Es vida eterna, ¿verdad? Así que lo que yo hablo, dice, como el Padre me lo ha dicho, así hablo. Él, hermano, el Señor Jesús dice que todo iba cayendo, hermano, al pie de la letra, como solimos decir, mis hermanos, se iba cumpliendo cada cosa de lo que Él iba haciendo, hasta que llegó el día, mis hermanos, donde dice de que el Señor llegó hasta la cruz del Calvario, ¿verdad? No por causa, hermano, del hombre, no porque el hombre lo haya llevado a la cruz del Calvario en sí, sino que porque Él se había propuesto dar su vida, mis hermanos, por cada uno de nosotros. Claro, los hombres lo llevaron a la cruz, ¿verdad? Pero el propósito era de Dios, todo, hermano, el plan era de Dios, y vemos nosotros, hermano, hecho ya una realidad
Así es que eso, hermano, es lo que el Señor quiere que nosotros atendamos, que nosotros veamos, ¿verdad? Que veamos esta palabra del Señor, hermano, con mucha atención, con mucha reverencia, con todo nuestro empeño, ¿verdad? Que nosotros, hermanos, no nos vaya a suceder lo mismo que pasaba con este pueblo, hermano, con muchos de ellos que le recibieron, que le creían, dice la Escritura. No dice que lo recibieron, sino que le creían, pero que no lo manifestaban, hermano, porque amaban más, dice, al mundo, amaban más las tinieblas. Pero yo creo que nosotros, les dice la Escritura, que no somos tales, hermanos. Todo lo contrario, nosotros por eso los levantamos de madrugada. Por eso, hermanos, nosotros estamos aquí, como dicen, en pie, porque le creemos a la palabra del Señor y sabemos los beneficios, hermanos, que trae el escuchar la palabra del Señor, el escuchar los cánticos del Señor, hermanos. Es la mejor forma de dar una alabanza, de dar, hermano, algo de nosotros que salga de lo más profundo de nuestro corazón, de cantarle, hermano. Esa es la ofrenda más preciosa, más que dinero, hermano, más que cualquier otra ofrenda por sacrificios que se hagan, ¿verdad? Si lo que más nosotros podemos hacer es cantarle con todo el corazón, con todo agradecimiento, con todo reconocimiento, mis hermanos. Esto es más que cualquier otra cosa. Así es que el Señor me los bendiga, mis hermanos, y vamos a despedirnos, mis hermanos, en esta hora, ¿verdad? Haciendo una oración, mis hermanos, ¿verdad? Nos quedan 2-3 minutos por ahí, para que podamos entregar el tiempo, mis hermanos. Piense usted, medite en lo que la Escritura acá nos dice, ¿verdad? Nosotros le hemos recibido y nosotros creemos, hermanos, verdaderamente de que el Señor Jesús es Dios, ¿verdad? Que se dignó, hermano, a venir, como dicen, a hacerse pobre, siendo rico, para salvarnos a nosotros, para enriquecerlos con su pobreza. Así es que estamos agradecidos con el Señor. Vamos a darle gracias, Padre Santo. Señor Dios Todopoderoso, aleluya, te damos las gracias en esta madrugada, Padre, aleluya, por la oportunidad, por el privilegio que tú nos has dado, Señor, de poder venir delante de tu presencia en esta madrugada, Señor, a pesar, Padre Santo, aleluya, de nuestro cansancio, a pesar, Señor Jesús, Dios mío, aleluya, de los muchos quehaceres que quizás tengamos que hacer, Padre Santo, aleluya, o que tuvimos, Señor, Padre, aleluya, pero aquí estamos nosotros, Señor, porque creemos, Padre Santo, aleluya, que nada es en vano, Señor, que nada es, Padre Santo, aleluya, Dios mío, oh Padre, en vano de lo que nosotros hacemos, Dios mío, ayúdalos, Padre, a poderlo hacer con todo el corazón, con todo el reconocimiento, con todo el agradecimiento, Señor Jesús. Yo te pido, Padre, que bendigas a tu pueblo, que bendigas a tus hijos, Padre Santo, aleluya, que los consueles con esta esperanza, con esta palabra, Padre, aleluya, Dios mío, porque hemos pasado de muerte a vida, Señor, porque tenemos, Padre Santo, aleluya, la palabra más profética, la más permanente, la verdadera, Padre Santo, aleluya, la cual es menester que estemos atentos, Padre, aleluya, hasta que verdaderamente tú seas formado, Padre Santo, aleluya, en nuestras vidas, en nuestros corazones, donde seas tú, Padre Santo, aleluya, el que haga, Señor, resplandecer tu gracia, tu gloria, Señor, y lleguemos, Padre Santo, aleluya, a esa perfección, a ese varón perfecto que tú quieres que nosotros lleguemos, Señor, a esa imagen, Padre, aleluya, glorifica tu nombre, Señor, bendiciendo a tu hijo, a tu hija, Padre Santo, aleluya, allá donde se encuentre, Señor Jesús, en sus hogares, Padre, aleluya, danos libertad, Señor, como si estuviéramos allá en la misma iglesia, Padre, aleluya, Dios mío, porque la iglesia verdadera somos nosotros mismos, el templo, Padre Santo, aleluya, donde tú habitas, Señor. Gracias, Dios mío, aleluya, poderoso Dios, aleluya, siempre, Padre, aleluya, porque has puesto en mi corazón de repetir siempre estas palabras, Señor, de creerlas, Padre, que nuestra perseverancia no depende únicamente de nosotros, Padre,
sino de ti, Señor. Tú eres el que está haciendo esta obra perfecta, Padre Santo, aleluya, en nuestras vidas, Señor. Creemos, aleluya, que esta palabra no vuelve vacía. Creemos que será prosperada, Padre Santo, aleluya, para lo cual tú la has enviado, mi Dios, aleluya. Bendice, Padre Santo, aleluya, en gran manera. Y da, Padre Santo, aleluya, Dios mío, oh, que podamos entender cada día tu palabra más y más, Padre Santo, conforme a tu propósito, conforme a tu voluntad, Dios mío. Muchas gracias. Te pido bendición, Padre Santo, por cada uno, Señor. Te pido, Padre Santo, aleluya, liberación. Ahí donde hay, Padre Santo, aleluya, necesidades, extiende tu mano poderosa, Padre Santo, aleluya, Dios mío, y da, Señor, tu victoria, Padre. En el nombre de Jesús todo lo he hecho para tu gloria y para tu honra, Padre Santo, aleluya. Muchas gracias, Señor. Amén y amén, mis hermanos. Dios me los bendiga a cada uno.